Bueno, vamos a continuar con la actividad. Buenas tardes, por mi parte. Esta última parte de la jornada de hoy la denominamos clínica y el método que utilizamos para trabajarlo fue preguntarles previamente a ustedes cuáles son. La clínica es un poco donde uno trae los problemas, trae las cuestiones, las dudas, etc. Algo que pretendemos sea más interactivo que una conferencia. Y para eso, justamente, como decía, les hicimos unas preguntas previas que contestaron alrededor de 100 personas, bastante significativo, y lo que hicimos fue un proceso de, digamos, de análisis de todas las preguntas o de las cuestiones que se planteaban, porque obviamente de las 100 no se podían responder, además que había muchas repetidas o similares, y por otro lado hay algunas que se van a trabajar específicamente en el taller, en los talleres de mañana, ya sea el de Rosana sobre planificación o en el de evaluación. Y en función de eso, junto con Eduardo, seleccionamos algunas así temas, algunas cuestiones que plantearon ustedes y que aparecen como repetidas o significativas, y sobre esas Eduardo va a hacer sus consideraciones o sus comentarios, pero pretendemos que esto sea, como decía, no tanto una conferencia, sino más un diálogo. Entonces, en ese sentido, siéntanse libres de, aquí están Franco y Emanuel, que están colaborando, un aplauso para ellos, que nos están ayudando, nuestros becarios estudiantes que nos están ayudando desde hoy a la mañana. Cuando alguno quiera hacer alguna pregunta o algún comentario o contar una experiencia, lo que vamos a pedir es que cuando intervengan sea breve para tratar de permitir que más gente pueda participar. Entonces decía, le piden el micrófono a alguno de ellos y intervienen. Eso es un poco para contarles cómo va a ser la dinámica de este rato que nos queda hasta las 6 de la tarde para terminar la jornada de hoy. Así que sin más presentaciones o preámbulos, los dejo con Eduardo, que ya ha sido adecuada y suficientemente presentado, ya lo conocen, así que los dejo con él. Bueno, muchas gracias, Uriel. Efectivamente, lo que hemos hecho es revisar de alguna manera todas las preguntas que nos han hecho llegar para la sesión de esta tarde. Hay muchas, podrán imaginar que muchas de ellas son repetidas. Esto evidencia la importancia de determinadas cuestiones para ustedes. Algunas han sido contestadas de alguna manera en la charla de esta mañana también, y otras tendrán que ver con alguno de los talleres que mañana todavía se van a realizar en el contexto de estas jornadas, con lo cual pensamos que esas las descartábamos y quedaban todas, digamos, abiertas a que durante estos 2 días acaben siendo de alguna manera contestadas. Lo que hemos hecho, aquí Uriel tiene el listado completo, yo tengo un extracto aquí y voy a ir con aquellas que hemos considerado que eran más importantes o más relevantes para poder ser objeto de este debate, insisto, y yo creo que me adhiero a lo que Uriel ha comentado. Esto en absoluto tiene que ser otra charla, si no se irán ustedes de aquí con esa sensación del pesado que ha venido de España aquí a darnos su torra, su charla. Yo no quiero que esto sea así para nada, y de hecho prefiero que esto sea más bien una conversación. Yo les voy a trasladar a ustedes aquellas consideraciones o puntos de vista que bajo mi experiencia particular y la que hemos tenido en mi universidad puedan servir un poco para responder a las preguntas, ¿de acuerdo? Pero les estaré eternamente agradecidos si me interrumpen, si hablan, si me levantan la mano y si aportan su punto de vista. Voy a empezar. Y por supuesto, si alguien ve que nos dejamos alguna de las cuestiones que en algún momento se haya trasladado y que no la hayamos incorporado, pues sin problemas y sobre la marcha la incorporamos a este pequeño debate o foro de discusión.
Bien, el primero de las preguntas en las que nos hemos detenido tiene que ver con los resultados de aprendizaje. Hay bastantes de las cuestiones o algunas de ellas que nos hablan de que, además de manera directa, pongan ejemplos de resultados de aprendizaje. Antes de poner algún ejemplo, que obviamente voy a poner del ámbito que yo más conozco, el ámbito de la informática, esta mañana he tenido oportunidad, ya no recuerdo con quién, de hablar con alguien que me estaba hablando que estaban aplicando en su universidad también pues, todos estos procedimientos para la implantación de las competencias, y me hablaba también de que, y esto es un debate continuo que tenemos, las competencias deben de redactarse en base a algún tipo de, si no taxonomía, algún tipo de norma, etcétera, y a partir de ahí ir profundizando. Yo le comenté así muy rápido y por encima, y espero, no recuerdo quién era, y espero que me perdone si no he acabado de definir bien, que yo quiero salir vivo de esto. Entonces, yo lo que sí me planteo es que a los profesores que hay en mi universidad les pedimos que las competencias las redacten en base a una norma y en base a una taxonomía, y luego los resultados de aprendizaje y luego tal, me van a decir que no inmediatamente, porque no están acostumbrados a todo esto. Entonces, de alguna manera, las competencias dejamos una cierta libertad en la redacción, ¿de acuerdo? Esto implica que al final tenemos competencias Frankenstein, son difíciles de abordar, pero en una etapa inicial yo prefiero esta situación que el rechazo por parte del profesorado. Donde sí que nosotros pretendemos que se formalice más es también en los resultados de aprendizaje, pero aún así, en un primer paso, nosotros les vamos a decir, existe una taxonomía, la de Bloom es la más reconocida, hay otras que ustedes pueden utilizar para redactar un resultado de aprendizaje, ¿de acuerdo? Pero si no lo utilizan, pues no los vamos a penalizar, es decir, vamos a ir iterando para que esto cree una cierta cultura ante el profesorado, ¿de acuerdo? Voy al ejemplo. Normalmente yo siempre suelo decir, las competencias, cuantas menos y de más alto nivel, mejor. Acabamos de tener una discusión, bueno, no discusión, un pequeño debate previo antes de entrar Uriel y yo, en la que nos planteamos escenarios diferentes en los cuales qué pasaba cuando una competencia está redactada de manera muy específica, que se dé una situación muy particular de que se desarrolle solamente en una asignatura, de que esa competencia en esa asignatura se corresponda con una determinada actividad formativa que un alumno no supere, pero que sí que supere el resto de la asignatura y, por tanto, el profesor le diga, la asignatura la tienes aprobada, pero esa competencia no la tendrá nunca aprobada. No la tendrá nunca aprobada. Y estas son situaciones que no se deben de dar. Para que no se den, la competencia tiene que estar descrita al mayor nivel de abstracción, ¿de acuerdo? Y cuantos menos, mejor. Ahora bien, el resultado de aprendizaje tiene que ser medible. Esto es muy importante. Y el que sea medible significa que tenga que ser concreto. Ahí, por eso, nos vamos a una taxonomía, ¿de acuerdo? Una competencia, yo soy del ámbito informático, básica podría ser la que está relacionada con la parte de la algorítmica o de la programación. Una competencia básica de cualquier titulado en ingeniería informática o en informática debería de ser que alguien tiene que comprender y ser capaz de elaborar algoritmos para la resolución de problemas. Dicho así, con ese alto nivel. Ahora bien, yo puedo articular esa competencia en 3 o 4 asignaturas de programación, donde desde los principios básicos de la programación acabe llegando a la, yo qué sé, la programación orientada a objetos, vete a saber, ¿vale? ¿Y con qué lenguaje? Pues bueno, esto siempre ha sido un debate, los que sois de ingeniería de informática de aquí habréis tenido el debate que si Java, que si Python, que si C++, están los partidarios de uno o de otro. En el fondo da igual, sea el lenguaje que sea, el alumno tiene que saber codificar un problema determinado para su resolución, que eso es la algorítmica. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el resultado de aprendizaje sí que tiene que ser muy concreto y tiene que ser conocer los principios básicos de la programación en C++, por ejemplo. Y otro resultado de aprendizaje asociado podría ser el ser capaz de desarrollar problemas o desarrollar programas en C++ y ejecutarlos, por ejemplo. Es decir, mientras que la competencia se define a un nivel muy alto, el resultado de aprendizaje siempre tiene que ser algo muy concreto. Por ejemplo, podríamos hablar también de crear, gestionar y mantener sistemas de información.
Sistema de información llevado al mundo terrenal es casi una base de datos. Bueno, las bases de datos pueden ser en SQL. Bien, la asignatura y el resultado de aprendizaje puede ser crear una base de datos en SQL. Es decir, siempre estamos, el aterrizaje tiene que ser medible, ¿de acuerdo? No sé si ir siguiendo adelante o dejar espacio de preguntas. ¿Alguien? Es difícil poner ejemplos de competencias, porque hay de resultados de aprendizaje, porque hay muchos y ligados a una gran variedad, ¿de acuerdo? Hay que ir con cuidado también, pero bueno, y es que aquí hay un debate, que no sé si aquí lo habéis tenido también, que es el resultado de aprendizaje, ¿en qué nivel tiene que aparecer? ¿Tiene que aparecer dentro de las asignaturas? ¿Tiene que aparecer fuera de las asignaturas dentro de los módulos? No sé si aquí habláis de módulos o materias. Materias. Y la materia es básicamente una agrupación de asignaturas que tienen algún tipo de... No. La materia es la asignatura, digamos. ¿Y no hay un nivel de agrupación superior? Sí, están las áreas. Las áreas. Por lo menos el UTN es así, no sé cómo será en otras áreas, ¿no? Sí. En España, y además está definido por el Real Decreto 1393, los planes de estudio se articulan en módulos y materias. Los módulos son agrupamientos de alto nivel, las materias son de más bajo nivel. Por ejemplo, una materia puede ser la arquitectura de computadores, donde hay 2 o 3 asignaturas que la desarrollan. Y esta está dentro de un módulo más ancho, que es el de conocimientos básicos de la informática, por ejemplo. A ver, yo creo que no hace falta agrupar tantos, pero sí un nivel de agrupación intermedio, es decir, que de la asignatura no pasemos directamente a plan de estudios, un nivel de agrupación intermedio, ¿de acuerdo? Bueno, esto lo decía porque las competencias deben de estar definidas a un nivel que al menos engloben a las áreas que aquí tienen ustedes, que al menos engloben a las áreas o a otro nivel más superior, ¿de acuerdo? Se me ha ido esto. Sí. Esta sería ¿Alguien quiere, sobre lo que acaba de explicar Eduardo, quiere preguntar algo más o comentar algo como para generar un poco de conversación? Ahí tenemos, a ver si... Tratemos eso sí que las intervenciones, como dije, sean breves para hacerlo más dinámico. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes, Eduardo. No sé, no conozco el resto de las preguntas y a lo mejor voy a adelantarme a algo que ya tenías previsto responder, pero vos mencionás permanentemente cierto marco más amplio, como es el Real Decreto, como es la institución, como es la organización de la institución, y eso me parece que no está demasiado claro, por lo menos para mí o entre nosotros. Me parece que el problema es que por ahí hay una materia que trabaja por competencias o que está planificando hacerlo y a lo mejor por propia decisión de los profesores se asocia con otra, pero no hay un marco institucional que defina de qué manera ese procedimiento se va a llevar adelante. O sea, está medio como librado a la propia voluntad de los que intervenimos. Entonces, y por otra parte, no hay un marco legal que estipule, en todo caso, estos pasos. Entonces, me parece que ahí tenemos alguna dificultad. Digo, no sé en el caso de tu universidad, cómo es que esto las autoridades lo han planificado, o si no, no sé. Esa es la cuestión. En realidad se ha dejado libertad. Cuando salió la normativa, vamos a ver, en España pasamos de los anteriores planes de estudios que no estaban definidos por competencias a un modelo que es el que hay en todo el espacio europeo de educación superior, con nuevos planes de estudios basados en competencias. Para ello se generó una, digamos, disposición legal, una normativa, una legislación, a la que aludo siempre, que es el Real Decreto 1393. Ahí se estipulaba que un plan de estudios tenía que estar organizado tenía que haber una serie de competencias y luego tenía que estar organizado por módulos y materias. Las asignaturas ya es el nivel más bajo, que ya depende de la universidad. De hecho, yo puedo definir, como he dicho antes, el módulo de competencias básicas, de formación básica de informática. Dentro de ese módulo hay una materia que se llama arquitectura de computadores y ahí dentro hay 2 asignaturas que lo articulan. Una que se llama arquitectura de computadores 1 y otra arquitectura de computadores avanzada. Me estoy inventando, ¿de acuerdo? Esas 2 asignaturas ya dependen de la universidad. Yo los puedo cambiar cuando quiera, pero hasta yo llego en la definición
para el Ministerio de Educación llego hasta las materias. Ahora bien, ¿cómo se generan esas materias? No hay una norma. Y puede existir un título de Ingeniería Informática en la Politécnica de Madrid y otro en la Politécnica de Valencia que tenga módulos y materias diferentes, pero las competencias no. Las competencias son las que están marcadas en este caso, las recomendaciones que emitió en su momento la Conferencia de Decanos, que aprobó Consejo de Universidades y se publicaron en el Boletín Oficial del Estado. No hay en realidad. Y yo creo que eso es bueno también, porque si no vulneramos de alguna manera la autonomía universitaria. Yo creo que es bueno que exista un cuerpo competencial para que todo el mundo en todo el país sepa identificar de qué estamos hablando cuando hablamos de ingeniería informática, pero es bueno que cada universidad articule esas competencias incluso con un sesgo determinado, porque no es lo mismo el contexto de Valencia que el de Madrid, por ejemplo. Y aquí en Argentina ni qué hablar también, no es lo mismo algo que esté en capital como algo que esté en el sur, como algo que esté en el norte. Pero ahí está la potencia, porque si una universidad tiene un grupo de investigación, por poner un ejemplo muy potente en inteligencia artificial, puede articular una competencia a través de un desarrollo importante de la inteligencia artificial, mientras que otros a lo mejor lo hacen a través de los sistemas distribuidos, la misma competencia. Y son igual de competentes los egresados, sí, lo son, pero con un sesgo ligeramente diferente. Pero eso es normal y tiene que pasar siempre. Hay ahí otra pregunta, después la de Jorge, pero disculpen, quiero hacer un comentario específico sobre el escenario nuestro y en todo caso le pido por ahí a Roberto o a alguno de los colegas con los que trabajamos en la comisión que complete o corrija lo que voy a decir. El espíritu con el que se desarrolló el libro rojo, digamos, el potencial nuevo estándar, fue el de justamente, en la línea de lo que decía Eduardo, de dar ese mayor grado de libertad para que la ingeniería electrónica que se da aquí no sea igual a la que se da en la UBA o la que se da en La Plata. Sí, obviamente, como hay un estándar, y el estándar hay que entenderlo como un mínimo, porque de eso se trata, entonces ese estándar es el mismo para todos. Pero después está cada facultad o cada universidad que dice, bueno, mi perfil de egreso es tal, y es distinto del de la otra, y en función de ese perfil de egreso, pero cumpliendo con esas competencias, yo tengo las asignaturas A y B y C con tal, digamos, orientación, y el otro tiene las D, E y F con otra orientación, pero todas satisfacen las competencias que requiere el estándar. Eso es algo que, a nuestro entender, es un avance con respecto al estándar anterior, que prácticamente nos decía cómo teníamos que hacer todo y era todo igual en todos lados, ¿no? Como para ponerlo un poco, ¿no? ¿Querés? De hecho, voy a hacerlo un poco más. Dale. Cuando Eduardo comentaba el esquema... Dale sí. Ahora vamos con las preguntas que estaban ahí, sí. Cuando Eduardo comentaba el esquema a nivel España, con Liliana hacíamos el dibujito de cómo sería eso en la Argentina. Y lo que para ellos es el Real Decreto, para nosotros es nuestra resolución de estándares. Claro. Y así como ellos tienen módulos, nosotros tenemos bloques, que por el momento son 4, las ciencias básicas, tecnologías básicas, aplicadas y ciencias y tecnologías complementarias, y dentro de ellos tenemos descriptores de conocimiento, y en este caso, en la propuesta del libro rojo, el mismo esquema de 3 niveles que en España, también deja libertad a las universidades, a las facultades, a planificar en términos de asignaturas la distribución de esos descriptores de conocimiento, entendiéndolos como insumo para el desarrollo de las competencias finales esperadas, ¿no? Con lo cual, un descriptor de conocimiento que puede ser termodinámica en alguna carrera puede ser una asignatura, en otra termodinámica 1 y termodinámica 2, y en otra puede ser parte de una materia mucho más grande, ¿no? Con lo cual el esquema de 3 niveles es exactamente el mismo y con la misma filosofía que en España. Bien, vamos allí a la pregunta que había por aquel lado. Omar, sí, dale. Hola. Ahora sí. Bueno, muchas gracias, Eduardo, por tu presencia y todos tus aportes. Mi nombre es Omar Cura, estoy en la Facultad Regional de la Universidad Tecnológica en Bahía Blanca. Yo quería hacer un comentario y una pregunta por el tema que inicialmente vos planteaste, que es el de resultados de aprendizaje.
Nosotros en Bahía Blanca, aquí está nuestro secretario académico, hemos comenzado este proceso y en esta primera parte del año yo creo que una cosa que se ve es cómo el concepto y el enfoque de lo que es el resultado de aprendizaje impacta en la docencia. Es decir, acostumbrados al tema de objetivos, digamos, a evaluar conocimientos, los clásicos modos de evaluación, pero el tema de resultados de aprendizaje es uno de los puntos centrales, considero, de todo este planteo de competencias y del aprendizaje activo, protagónico. ¿Cómo lo han vivido ustedes? Es decir, particularmente la docencia. ¿Cómo la docencia fue de alguna manera y cómo lo están viviendo en este momento? Porque ustedes tienen ya una trayectoria de hace una década o más. Entonces, ¿cómo el planteo de estar analizando el desempeño del estudiante con la aplicación del conocimiento, con un marco de valores, tanto a nivel estructural, como vos señalabas en los módulos, como en las asignaturas o en las experiencias concretas? Van viviendo esto que requiere un proceso, requiere una formación, un ejercicio, donde las instituciones tienen que atravesar también procesos hasta legales, pero hay mucho de lo pedagógico, de lo formativo, que eso es en un intercambio entre la experiencia de los ingenieros, del ejercicio de la profesión, lo que necesita la sociedad, y también la parte pedagógica, que juega un lugar fundamental, como antes señalaba nuestro colega Fernando Napoli, que decía el centro no es solo los alumnos, sino también los docentes, creo, no sé. Pues lo estamos viviendo como podemos, por no utilizar otro término, porque la pregunta es muy buena. Es decir, efectivamente los resultados de aprendizaje son el centro de todo lo que se tiene que desarrollar a posteriori en una asignatura. Eso es así. De hecho, hasta tanto nivel que nosotros les decimos a los profesores, una vez tú has generado tus resultados de aprendizaje, olvídate de las competencias porque ya tienes concretizado todo esto y a partir de ahí trabaja cómo tienes que desarrollar el procedimiento de enseñanza-aprendizaje y las metodologías de evaluación. Lo único que pasa es que esto lo hacemos muy paso a paso, porque yo, como he dicho al principio, lo que quiero es sobrevivir a todo esto. Es decir, y el cambio, cuando tú lo haces aterrizar en determinados profesores que piensan que ya lo están haciendo bien, es muy difícil y hay una resistencia muy grande. Por lo tanto, a veces yo digo, bueno, como puedo. Hay profesores que sí que están muy convencidos y que hacen un verdadero cambio, cambian las actividades, cambian su manera de enfrentar el trabajo con los alumnos. Hay profesores que les cuesta mucho cambiar. Esto, yo no tengo ningún rubor en decirlo. En mi universidad el otro día una compañera en el equipo rectoral me dijo que había una práctica de química de primero que llevan 25 años dándola. 25 años. Y dije, yo creo que ya es hora de cambiar, ¿no? Pero bueno, ella dice, sí, tienes razón, pero es que es tan fundamental de manejo de componentes y no sé qué, que es una práctica que está muy bien. Digo, pues vale, bien. Quiero decir, esto cuesta muchas veces. De la misma manera que nosotros hemos a veces cometido el error de tabla rasa para todos. Cambiamos planes de estudios, pues todos tienen que tener teoría y prácticas. Entonces generamos grupos de prácticas y todos como, pues en una asignatura de 6 créditos, 3 créditos de teoría y 3 de prácticas, común para todos. Donde también en asignaturas de primer año de física o de matemáticas, que cuando yo estudié no tenían ni una hora de prácticas. Como mucho hacías problemas en clase. ¿Vale la pena que todas tengan esas cantidad de horas de prácticas? Pues probablemente yo el otro día hablaba con un compañero, no tocaría. Pero la tabla rasa ha generado eso. Entonces la pregunta, sí, los resultados de aprendizaje son importantísimos, cuando el profesor los define es el centro a partir de lo cual todo se desarrolla. ¿Y cómo lo vivimos eso? Pues de manera muy desigual, desgraciadamente. Y trabajando día a día con los profesores. Jorge. Sí, Sinderman de la Universidad de San Martín. Queda claro de que inclusive en tu propuesta las competencias deben ser lo más generales posibles, mientras que por el contrario… Perdón, para no mezclar términos, como hablamos de competencias generales y específicas, lo más abstractas posibles en su definición. Pero te entendí. Bien. Y por el contrario, los resultados del aprendizaje son descripciones bien específicas y concretas. Sí. Y tal como dijo recién Llerena, nosotros tenemos niveles intermedios que son los bloques y los descriptores.
debemos en realidad asignar a esos bloques y descriptores competencias, resultado de aprendizaje, algo intermedio. Sí, bueno, intenté contestarlo anteriormente. Yo creo que en este momento, vamos a ver, si comenzamos a confundir mucho el procedimiento, de nuevo la resistencia volverá a aparecer. Entonces, ¿cómo lo hacemos nosotros en este momento? Las competencias las distribuimos en lo que ustedes llaman los bloques. Y luego esos bloques tienen dentro descriptores, que son las asignaturas, ¿no? No me acuerdo cómo. No necesariamente. Puede o no ser. Como dijo Roberto, termodinámica. Como las materias. Bueno, bien, pues digamos que lo que vas haciendo es cada vez. A ver, en la práctica nosotros tenemos demasiadas competencias en las titulaciones, en España, ¿vale? Entonces eso hace que las vayamos distribuyendo por bloques. Entonces, de manera que un bloque, pues sí, pongamos, una titulación tiene 40 competencias. Esto es una barbaridad, pero es así. 40 competencias. Entonces, un bloque o un módulo nuestro a lo mejor tiene que desarrollar 6. Y ese módulo tiene 2 materias. Cada una desarrolla 3, por ejemplo. O una desarrolla 4 y la otra desarrolla 2. Y al final, ¿qué tienes? Que esa materia, ya esto depende de ejecución de plan de estudios, depende de la cantidad de créditos que hayamos pensado que tiene que tener, la cantidad de horas. Puede ser una asignatura o pueden ser 2. Y si hay 2 asignaturas, tienes que decidir si una desarrolla una competencia y otra la otra, o a lo mejor las 2 desarrollan las 2, o algo. ¿Y esto de quién es la labor? De la Comisión de Plan de Estudios, que cuando crea plan de estudios tiene que hacer toda esa labor. Y al final, en la asignatura, intervienen los profesores, que nosotros, como he dicho esta mañana, hay 2 posibilidades, o que la comisión diga directamente, asignatura X tiene que desarrollar esto, la asignatura Y tiene que desarrollar esto. No, nosotros dijimos, no, a ver, como estas asignaturas, nosotros partimos de un histórico, ya existen unas asignaturas, no las vamos a matar, que ojalá algunos, pero como partimos de la realidad, les decimos, oye, esta asignatura, porque lo que hacemos es, por un lado, se han crecido las competencias, por otro lado, las comisiones de plan de estudios han creado un conjunto de asignaturas y al final lo que han dicho, estas van aquí, estas van aquí, estas van aquí. Y le preguntamos al profesor o profesora, ¿cuáles son las competencias que tú quieres desarrollar? Pues esta, pues aquella. Y iterativamente, año a año, hemos ido refinando eso y los propios profesores han ido diciendo, uy, esta competencia yo pensaba que la podía hacer, ahora ya no la quiero hacer, quiero hacer esta otra. Y esto lo ha ido validando la Comisión de Plan de Estudios, poco a poco, la Comisión Académica del título. Gracias. Yo diría que pasemos a otro de los temas, así vamos cubriendo más variedad de temas. Vale, otra de las preguntas hacía referencia a las actividades que deberían hacer o hacen o que se planifican para los alumnos cuando están fuera del aula. Esto es interesante. Porque, y de hecho nosotros, sí, eso casi que mejor, y de hecho nosotros en la creación del Espacio Europeo de Educación Superior, lo he comentado esta mañana, se habla del concepto de ECTS y el ECTS es la cantidad de horas que el alumno necesita para adquirir una determinada competencia. Y eso implica la cantidad de horas que está aquí con nosotros en el aula, mientras que también hay que contar las horas que él necesita estudiando, realizando actividades, etc. Y ahí es donde el profesor tiene que pensar en esas actividades y tiene que dimensionar muy bien lo que tiene que venir a continuación. Y lo tiene que hacer, obviamente, en referencia a las, digamos, a las competencias y resultados de aprendizaje. Ahí es muy interesante el concepto de flip teaching, muy interesante. Pero es un concepto que yo, si me permiten que ahora pueda hablar de él brevemente, hay que saber trabajar bien. Nosotros, para introducir el flip teaching, porque, vamos a ver, lo habitual es, yo en clase doy mis clases, los alumnos les pongo algún ejercicio que lo tienen que hacer en casa y luego, si acaso, lo corrijo o me lo tienen que traer al día siguiente o, en todo caso, espero que los alumnos se revisen conceptos en casa que yo ya he dado, ¿de acuerdo? Eso sería, digamos, lo tradicional. ¿Qué pasa con el flip teaching? El flip teaching, la docencia inversa, lo que plantea es, no, hagámoslo al revés. El alumno que se mire conceptos teóricos en casa y que cuando venga a clase, en vez de estar escuchándome a mí, hagamos cosas en el aula, resolvamos problemas, hagamos actividades, etcétera, ¿de acuerdo? Cuando comenzamos a hacer flip teaching,
En mi universidad dijimos, bueno, aprovechemos las capacidades técnicas y tecnológicas que tenemos y los laboratorios que tenemos nosotros en el Instituto de Ciencias de la Educación, donde se permiten grabar al profesor dando unas pequeñas píldoras de conocimiento de 10 minutos, animamos a que lo hicieran. Entonces los profesores comenzaron a grabar todo esto. Yo tengo mis píldoras de aprendizaje y les digo a los alumnos, esto que yo antes lo daba en clase, te lo ves en casa y luego en clase hacemos actividades. En general esto funciona muy bien porque los alumnos, en vez de estar en clase escuchando, están haciendo cosas. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el problema con el flip teaching? Cuando tenemos profesores que han hecho un montón de píldoras de estas de 10 minutos y a los alumnos les envían que lo hagan todo en casa. Entonces, imagínense un alumno muy capaz, que antes iba a clase, que solamente escuchando al profesor y tomando 4 notas, además tenía una capacidad retentiva muy alta, iba a los exámenes, aprobaba, era muy bueno. Ahora de repente a ese alumno le hemos puesto a trabajar un montón. Antes su capacidad hacía que llevara la asignatura con una cierta levedad, pero ahora tiene que trabajar un montón. Pues ¿qué tenemos ahora? Alumnos quejándose. Me estás haciendo trabajar un montón. Y además los profesores no dimensionan su asignatura en coordinación con el resto de asignaturas. Entonces tenemos alumnos que están desbordados. Flip teaching sí, pero por favor coordinémonos. Esto es muy importante. Por eso las actividades que se tienen que pensar para alumnos fuera del aula deberían de ser coordinadas. Pero de nuevo tenemos que salir del concepto asignatura, que esta mañana lo he comentado tantas veces, que es un concepto que, bueno, administrativamente nos va muy bien, pero que está dañando mucho este proceso de cambio, porque mientras no salgamos de ahí, todo dimensionado alrededor de la asignatura es siempre un problema. No sé si hay algún comentario. Mientras piensan si quieren hacerle allí y ahí le llevan el micrófono, mientras llega el micrófono, creo que y decime si estoy en lo correcto o no, me parece que el escenario ideal de la implementación de esta metodología es lo que se conoce como el aprendizaje basado en proyectos, donde lo que orienta, lo que guía es el proyecto, no la asignatura, que se está aplicando con éxito en universidades como Aalborg u otras en diferentes lugares del mundo. El tema es que, personalmente, esto es mi visión, llevar a universidades como las nuestras, que están absolutamente marcadas en el ADN con las asignaturas, al otro modelo sin pasos intermedios, es lograr que todo el mundo se nos haga una sentada acá en la puerta. Ahora vamos con las preguntas, hay una por allá y otra por allá. Entonces creo que lo que estamos haciendo es un paso en el camino hacia... Más o menos. Lo único que pasa es que yo tengo compañeros que me dicen o damos el salto ya o nos quedaremos siempre en el camino intermedio y nunca llegaremos, nunca llegaremos. Pero hay aquí un problema, que es que si este señor tiene una asignatura y yo tengo otra, este señor y yo tenemos que hablarnos para poder hacer un proyecto común. Y muchas veces no nos hablamos. Y a veces cuando hacemos desarrollos preferimos... Aunque yo sé que él está haciendo algo, me voy a hablar con otro que está en otra universidad de tal sitio, porque parece que en valenciano decimos que cuando més lluny més milagrós, cuando más lejos más milagroso. Y lo que tenemos al lado no nos lo creemos. Y hay que romper ese vínculo. Y nosotros tenemos que colaborar para que los alumnos vean que les pedimos también colaboración. Allí había un comentario o pregunta, sí. Sí, era en la misma dirección de esto que comentaba Uriel. La idea de salirse un poco de la asignatura si tenía que ver con esto de coordinar un proyecto y que los chicos fueran viendo los contenidos en la medida en que el proyecto lo demandaba o alguna actividad que se planificara de esa manera. O sea, si el esquema de salirse es por ahí dejar de dar todas las ciencias básicas al principio y empezar a trabajar por ahí en la demanda de esos conocimientos, particularmente desde algunas otras asignaturas o espacios o módulos. A ver, yo estoy ahora en este momento impulsando en mi universidad que todas las titulaciones tengan al menos, o sea, la idea que estoy intentando impulsar es que exista el aprendizaje basado en proyectos, al menos en algún momento de la titulación, para que todos los alumnos que salgan hayan desarrollado algún tipo de proyecto, ¿de acuerdo? Más allá del proyecto final de carrera, del último proyecto. Cuando yo voy
escuela por escuela para intentar convencer a los profesores, a todo el mundo le parece muy bien y todo el mundo me dice que esto es muy difícil de implementar porque, y no lo he mencionado en todo el día, es la falta del reconocimiento del profesor que hace innovación docente, porque eso no le da ningún valor para subir y afianzar su puesto en la universidad, se lo dan los artículos de investigación, ¿de acuerdo? Pero ese es un tema que yo he querido obviar todo el tiempo, ¿vale? Yo les digo a mis compañeros, imaginaos que el último curso de la carrera no hay asignaturas. Los alumnos que llegan ahí tienen un horario libre para desarrollar un proyecto que le hemos marcado los profesores. Y yo, que doy una asignatura que se llama modelado tridimensional, modelado en 3D, ese proyecto va a tener alguna componente que tenga que ver con mi asignatura. Ese proyecto que tenga el alumno, porque tendremos que pensar en varios proyectos para varios alumnos, ¿de acuerdo? Y al final, ¿qué le voy a hacer yo? Pues yo voy a valorar esa parte y le voy a poner un alcance competencial en relación a todo eso. Pero eso implica, vuelvo otra vez a que este señor y yo nos hablemos y que seamos capaces de definir un proyecto que por un lado tenga conceptos de lo mío, por otro lado conceptos de lo suyo, etcétera, etcétera. Esto... Cuando yo lo que digo, me dicen, no es que los profesores están acostumbrados a dar lo que saben. Digo, no, están acostumbrados a dar lo que tienen preparados en el PowerPoint, que es todavía más anclado. Claro, y estamos diciendo que, cuidado, hay que salir de ahí dentro y llegar a otro lugar. Pero yo, de verdad, y cuando alguien me pone pegas a todo esto, le digo, pero de verdad, esto que me estás diciendo, ¿tú puedes sostener en una comida familiar? Con un vecino o con un primo que está trabajando en la construcción, que sabe que cuando su jefe le dice hay que hacer esto, lo tiene que hacer y punto. Creo que había una palabra ahí. Por allí, sí. Sí, era más que nada. Con el micrófono. No, más que nada una observación. Nosotros en muchas de nuestras carreras, además de tener, si queremos hacer aprendizaje basado en proyectos, digo por experiencia propia, ¿no? Hace varios años que en una asignatura electiva estamos usando aprendizaje basado en proyectos. El problema es que los alumnos cursan al mismo tiempo 6 asignaturas más. Muy bien. Entonces, cuando llega la época de exámenes, los perdemos, ¿no? Y terminan el proyecto al otro cuatrimestre. Esa es una situación que yo creo que a los que hacemos proyectos nos sucede muy a menudo, que, o sea, si no está todo implementado al mismo tiempo, es muy difícil que el alumno lo pueda seguir. No sé cómo es la experiencia en España, si tienen tantas materias. La experiencia en España. A ver, hacemos lo que podemos, pero vamos a ver. Yo no me pregunto cómo es la experiencia en España. Aalborg, por ejemplo, es una universidad que destaca por docencia basada en proyectos. ¿De verdad pretendemos creer que todos los alumnos de Aalborg van al mismo tiempo haciendo todas las mismas asignaturas? Yo no me lo creo. A mí me da igual que venga mañana el rector y me lo diga. Yo no me lo creo. Eso quiere decir que probablemente, en el ejemplo que yo he puesto hace un momento, si yo convierto todo mi último año en proyectos, sabemos que los alumnos no van a curso por año. Tendremos alumnos que se matriculen del último año, algunos de curso completo, otros de la mitad, otros de una parte, otros de 12 créditos. Eso significa que cuando yo a esos alumnos les ponga un proyecto, les tendré que hacer proyectos de diferentes dimensiones. ¿De acuerdo? ¿Eso es un tratamiento casi personal del alumno? Sí. Y yo me juego la patilla contigo que en Aalborg harán eso. Porque es que va de eso. Va de eso. Yo el otro día les planteaba a mis compañeros, digo, ¿cuántos yo renuncio a mi asignatura de cuarto año, que me da, son 4 créditos y medio, que es la que yo estoy dando. A cambio la universidad me da los 4 créditos y medio y me dice, tutoriza a 20 alumnos que estén en el último año, cada uno con diferentes números de créditos, para hacer proyectos. Perfecto, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un trato mucho más directo con el alumno. ¿Te da más trabajo? Probablemente sí, pero bueno, yo suelo decir que nos pagan para esto, ¿no? No sé, pero sí, tiene su dificultad. Dificultad que algunas carreras están ya haciendo con un trato casi personal del alumno, que por otro lado no está mal, que al alumno le tratemos de manera un poquito más personal. Esto me enlaza, si quieres, sí, con otro tema, que es el ABP para grupos numerosos.
Alguien preguntó, y este sí que es uno de los temas que normalmente suelen pasar, ¿qué pasa cuando yo tengo que aplicar docencia basada en proyectos en grupos numerosos? Sobre todo en primer año, ¿de acuerdo? Bueno, ahí hay que ser prácticos. Yo, y además con algunos de ustedes que me habéis preguntado durante el café de esta tarde y también esta mañana, y muchos que son de materias básicas de primer año o de segundo año. Bueno, yo entiendo que es muy problemático cuando tú tienes 120 alumnos en el aula. 120 alumnos en el aula y estás tú allí como profesor, no es igual que tener 20 alumnos. Esto, vamos, cualquiera, no hace falta que lo defienda yo de ninguna manera. Es verdad que hay profesores que se lanzan a la arena y son capaces de hacer un montón de cosas, ¿de acuerdo? Pero bueno, yo pienso que podríamos entender una docencia, no voy a decir tradicional, porque a mí la palabra tradicional me recuerda a la pizarra, al profesor, o al PowerPoint que he traducido la pizarra, que es lo mismo. Pero sí una docencia más cercana a eso, intentando trasladar sobre todo mucho conocimiento, porque estamos hablando de la base de la ingeniería, etcétera, digamos que sería más asumible en esa parte. Pero aún así, insisto, yo tengo compañeros que han hecho docencia basada en proyectos con 70 y 80 y 100 alumnos en el aula. ¿Y sabéis para mí cuál es la clave? La capacidad como profesor que yo tengo de poder aguantar que los alumnos estén hablando en el aula. Porque cuando ponemos problemas y proyectos, los alumnos tienen que interactuar entre ellos. Y eso significa que estén hablando. Y al profesor le gusta tenerlo todo muy controlado. Y si se ponen a hablar, pensamos que o están copiando, o están hablando del partido de fútbol del día anterior, o cualquier otra cosa. Y esto no nos gusta. Y yo creo que deberíamos ser capaces de pensar, no pasa nada que hablen. Es obvio que tienen que trabajar y les vamos a pedir resultados, pero ya los entregarán de una manera o de otra. A mí me dicen, es imposible trabajar en grupos con 100 alumnos, porque yo tengo 100 alumnos, puedo hacer grupos de 10, tengo 10 grupos, pero yo sé que hay gente que no está trabajando. Hay muchas maneras de controlar que los alumnos trabajen en el aula y de motivarlos. Yo siempre les digo, un proyecto no es algo que resuelvas en una semana, les dejas 2 o 3 semanas trabajando. Diles que la semana que viene les vas a hacer un work in progress y les vas a preguntar a uno de cada proyecto y sin decirles a quién, lo sabrán el momento antes de preguntar, que nos diga cómo está el proyecto. Y eso será un 20% de la nota final. Veréis cómo todos se ponen a trabajar. Y si no, levantarán la mano y expulsarán del grupo al que no trabaja. Porque los alumnos son más competitivos de lo que nosotros nos creemos. El problema está en que nosotros seamos capaces de dar también ese cambio, de permitir que el aula se dinamice de una manera diferente. Yo creo que la clave está ahí, pero tengo que reconocer, vamos, cómo no hacerlo, que no es lo mismo trabajar con 100 alumnos en el aula que con 20. Eso es obvio, eso es obvio. Pero si me permitís que agregue algo, no debiera ser, si bien es cierto que no es lo mismo, no debiera ser eso la excusa para no hacerlo cuando uno tiene... Mira, voy a comentaros algo que aparece, este Real Decreto al que yo estoy aludiendo todo un tiempo, el 1393, ahora el Ministerio del Gobierno, que todavía no tenemos, está en fase de cambiarlo. Querían adaptarlo y tal, y yo creo que toca cambiarlo. Y una de las cosas que aparentemente van a permitir es algo que es una tendencia ahora en este momento en muchos países, que son los grados generalistas. Esa idea de cuando nos llega un alumno de 18 años que quiere hacer ingeniería, pero todavía no sabe qué ingeniería quiere hacer. Entonces, digamos, matriculémoslo en algo que se llama ingeniería, y cuando acabe de hacer el primer año o incluso el primer año y medio, entonces ya decide, yo lo que quería hacer era ingeniería civil. Y entonces continúe haciendo ingeniería civil y acabe teniendo el título de ingeniería civil. Es decir, eso se llaman grados generalistas. Y yo digo, no, como concepto es estupendo. Pero si hacemos un grado generalista y las materias que están en el primer año son matemáticas, álgebra, programación, no sé qué, el alumno cuando acabe el primer año muy probablemente lo que hará es que se irá a su casa. No es que continuará haciendo ingeniería tal, sino que se irá. Lo ideal sería que el primer año le pusiéramos proyectos diferentes para que él entendiera qué tipo de ingeniería es la que a él le interesa. Y entonces volvemos al problema, que es hacer proyectos el primer año, con alumnos, etcétera, etcétera. Esto va a ser complicado. La gente cree que es la panacea, pero si no se hace bien no va a resolver nada. Por eso te digo que
sí, estoy contigo, yo creo que habría que ser valientes para comenzar a hacer proyectos. De hecho, el ejemplo que tenemos con nuestra compañera Lueni en China, no sé si lo viste, el primer año se les propone a los alumnos que te hagan proyectos de manera diferente y los alumnos son muy creativos. El problema es cuando nosotros no les dejamos que sean creativos y los encasillamos en determinadas asignaturas para que tengan determinados conocimientos que nosotros controlamos. ¿Alguna pregunta allí en el fondo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Irma, soy de la Universidad Nacional Teódoma de Zamora. En nuestra Facultad de Ingeniería este año se comenzó a implementar un plan basado en competencias, el plan de estudio completo. Y en primer año, que es lo que estamos cursando ahora, específicamente sucede lo que dijo el doctor, se dan ya orientaciones específicas a los alumnos. Hay asignaturas que se llaman Introducción a la Ingeniería en cada una de las 4 ramas que tenemos: industrial, mecánica, mecatrónica y ferroviaria. Y hasta ahora los resultados fueron buenos, digamos, no hubo gran deserción. Las materias de ciencias básicas se han corrido al año número 2 y eso generó un gran revuelo en el plantel docente. Hay docentes muy comprometidos con el nuevo plan y otros que están dudando de la efectividad del egresado. Es una prueba piloto, pero ya se implementó. Es una decisión institucional y, bueno, si quieren acercarse más adelante a ver los resultados o a mirar el plan de estudio que ya está elaborado, pueden contactarse con las autoridades de la facultad y, bueno, hay asignaturas que se han diluido porque sus contenidos fueron puestos en bloques, entonces es como todo una sensación de incertidumbre, cómo vamos a hacer. Yo estoy acostumbrado a dar de esta manera, pero estamos todos embarcados en un aprendizaje y, bueno, los invito a acercarse a ver lo que estamos haciendo. Solamente quería comentar eso. No, está bien, como experiencia y enlaza con lo que acabo de decir, es interesante. Sí, sí. Es interesante. Ahora hay que ver si en segundo curso la gente es consecuente con lo que la continuación del plan de estudios tiene que ser. Bueno, una de las grandes dudas es con respecto al área de las ciencias formales, las matemáticas y las físicas que fueron postergadas a un segundo año. ¿Qué va a pasar con nuestros alumnos? Que ya en Argentina, por lo menos, no sé qué pensaron los colegas, pero vienen con una base débil en ciencias básicas y es todo un trabajo en las ingenierías tratar de subir el nivel hasta una universidad seria, ¿no? Ahora tienen este año como para olvidarse lo poco que traían, entonces va a ser todo una experiencia el año que viene porque puede ser bueno o malo, o sea, creo que los vamos a recibir tipo tabula rasa porque se van a haber olvidado lo que traían y vamos a tener que hacerles recordar todo, pero tal vez es mejor, no sé. Como los alumnos ahora son diferentes, tienen otras capacidades, otras formas de aprender, más ligadas a la movilidad, no sé. Vamos a ver. Es toda una experiencia. Creo que hay Había una palabra allí. Pregunta. Mi nombre es Miriam Costas y pertenezco a la Facultad Regional Buenos Aires. En la materia en la cual trabajo competencias desde hace unos cuantos años, empecé en 1996 en los cursos de Ingeniería y Sociedad, específicamente de manera extracurricular. Se fue desarrollando
un laboratorio de investigación que se plasmó en distintos proyectos homologados, y a mí lo que me dio como resultado, desde el punto de vista de la estimulación de los estudiantes desde primer año, fue promover, ¿sí?, que ellos pudieran plasmar en un trabajo práctico final de la materia, agregado de manera extracurricular, una metodología de implementación de trabajo de aprendizaje activo, donde poner en práctica todas estas cuestiones, pero que ellos estuvieran, porque digo, ¿cómo los motivo? Porque todas estas resistencias están clarísimas. La idea fue que el mejor trabajo fuera publicado. Primero, bueno, también sumar un 20% aproximado de la nota, del promedio a la nota final, y proponerles una publicación con ISBN en algún libro que tuviera que ver, como por ejemplo con estas jornadas, o bien hubo otras jornadas. Los chicos están investigando desde primer año, desde 2013, y ya hay 3 o 4 publicaciones concretas, y hay casos donde incluso se han incorporado trabajos interdisciplinarios con otras materias, y hay chicos que están terminando su proyecto final y han podido elaborar y asumir la interpretación de las competencias a través de primero, segundo, tercero y cuarto año, hasta ahora. Y lo que se está logrando, digo, poner en práctica estas cuestiones, ¿no?, desde una política educativa institucional donde empezamos una capacitación docente desde la propuesta de la Secretaría Académica, que tiene que ver con una decisión institucional. Yo creo que lo más importante es que estemos motivados nosotros como docentes y que creamos profundamente en esto que estamos haciendo y le demos a los estudiantes la oportunidad de investigar desde primer año. Es interesante lo que comentas, que tiene que ver con el tema de la motivación del docente, desde luego, ¿no? Es algo de lo que no he hablado en todo momento, porque yo considero que como profesionales tenemos siempre que mejorar en el desempeño de nuestra profesión. Y una parte muy importante de nuestra profesión es dar docencia. Hay otra parte que a nosotros nos exigen, al menos por ley en España, que es investigar. La investigación está muy bien, el problema es que el reconocimiento del profesorado suele venir por la parte investigadora que no por la parte docente. Pero aún así yo me niego a que alguien me diga, es que como esto no me lo reconocen, no lo voy a hacer. Y digo, eso explícaselo a los alumnos, explícaselo a tu hijo cuando vaya a la universidad. A mí no me lo cuentes. Estoy de acuerdo en que habrá que trabajar en el reconocimiento. Yo estoy 100% de acuerdo, porque eso y es algo que muchas veces no depende de nosotros, depende de instancias superiores, Ministerio de Educación, etcétera, etcétera. Pero hay que seguir trabajando, ¿de acuerdo? Pero ese parámetro yo no lo quiero dentro de la ecuación, lo digo siempre, no lo quiero dentro. Pero sí, es uno de los labores. Lo que has comentado es interesante, que es hacer ver al profesorado que la innovación educativa la puede publicar, y eso está bien. Y el enlace con la parte investigadora, que me lleva a una de las preguntas, si me permiten, para ir adelantando, que es la relación entre la investigación y las competencias. Hay tendencias que están muy bien, que buscan que el desarrollo de determinadas competencias en los alumnos se haga también en actividades muy cercanas a la investigación. Esto se plantea para últimos cursos de una titulación donde el aplicar, el crear, el analizar, que son estadios altos de las etapas de adquisición de competencias en cualquier taxonomía, se haga a través, insisto, de la investigación. Esto puede ser muy motivador para el docente, porque de repente puede tener a una serie de alumnos que están trabajando para él en la parte investigadora. Y cuando digo investigadora me refiero a, si yo investigo, por ejemplo, en modelos 3D, pues yo les pongo trabajos a mis alumnos que les sirven para esto. La recompensa puede ser un artículo de investigación que está hecho entre los alumnos y el profesor, al mismo tiempo que él adquiere las competencias. Y esto es importante. Y es una opción que se están planteando algunas universidades. Sí, María del Carmen Maurel, de la UTN, Facultad Regional Resistencia. Y quiero hacerle una pregunta en relación a lo que decía la gente de Loma de Zamora, creo que con el diseño nuevo. Planteaba en el tema de la preocupación de por qué al hacer una introducción a la carrera estaban postergando
las materias de matemática, análisis, bueno, álgebra, etcétera, de la ingeniería. Y yo digo, me pregunto, ¿tiene que ser así? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué lo pensamos como que estamos postergando si en realidad cuando aprendemos a través de problemas o aprendemos a través de proyectos, estamos usando? O sea, en realidad lo que le estamos dando es sentido, o le deberíamos estar dando sentido a esa ingeniería en general que va a plantear ciertas problemáticas de cálculo, de diseño, de modelización, y ahí el alumno va a estar recuperando. ¿Lo va a estar recuperando de otra manera o no? Esa es mi pregunta. Esta mañana he tenido la ocasión también de hablar con alguien que me ha hecho una pregunta de ese estilo. El cómo enfocar la docencia de las materias básicas, sobre todo en primer año, en relación a todo esto que estamos hablando. A mí me parece interesante el ejercicio de rediseño curricular, que también es una pregunta que nos han hecho y que aprovecho para intentar contestar. Si yo con el rediseño curricular lo que tengo que hacer es tumbar un plan de estudios, hacerlo todo nuevo, o intentar aprovechar lo que tengo para darle sentido. De alguna manera, ambas dos cosas son válidas, ¿de acuerdo? Yo esta mañana a un compañero decía, siendo de informática me gustaría a veces tener un botón de reset en el sistema, ¿de acuerdo? Pero también acabo de decir que quiero salir vivo de todo esto, con lo cual tendré que hacer un poco el equilibrio entre unas cosas y otras, ¿vale? Es muy interesante lo que tú planteas, que es el darle sentido a por qué yo estoy dando matemáticas en primer año, ¿de acuerdo? Yo no quiero, vamos, el tema de las matemáticas no lo quiero ni tan siquiera cuestionar. Me parece muy importante y de hecho hay determinados sistemas de acreditación como el de IBET que si tú no das un determinado número de horas de matemáticas no consideran que tú eres una ingeniería y me parece normal que lo hagan así. De hecho, yo no sé ahora en Argentina, en España ahora hay un boom por las matemáticas brutal. Hasta hace poco matemáticas y física eran títulos universitarios que tenían menos aceptación y ahora de repente los alumnos más capaces y con mejor nota del bachillerato quieren ir a hacer matemáticas, ¿de acuerdo? También es verdad que la tasa de abandono en matemáticas es muy alta y yo creo que está muy relacionado a lo que tú acabas de decir, el que no acaban de ver la aplicabilidad. Es obvio que para resolver un problema, si yo sé modelizarlo matemáticamente, luego lo podré resolver, ¿de acuerdo? Y esa capacidad de abstracción que tiene un alumno que ha visto matemáticas pues es muy válida para aplicarla en problemas de ingeniería y yo creo que está ahí, en el darle sentido. Por cierto, yo tengo algún compañero que me decía también que la ordenación mental que te dan las matemáticas también te la daba el estudiar latín y el latín lo hemos quitado de la formación básica, y además me lo decía completamente en serio, quiero decir, porque este hombre es de la vieja escuela y él me decía que el latín nunca se debería haber quitado. Fíjense de lo que estamos hablando. Pero es muy interesante lo que planteas. Entonces la orientación puede venir también, porque claro, el riesgo que tendréis allí en Lomas de Zamora es que si cuando pasan al segundo año la docencia de matemáticas y de física que está en segundo año se da tradicional, ahí es cuando se encontrará. Lo que hemos hecho es retrasar el escollo. Lo que hay que hacer es cambiar el chip. Y la gente tiene que decir, vamos a ver, esta mañana o hace un rato, ya no me acuerdo, estaba hablando con un compañero y le decía, si nosotros ponemos el foco en el conocimiento, que muchas veces cuando se habla de matemáticas, demostraciones, yo no voy a comentar el profesor que tuve yo de cálculo, demostración, corolario, teorema, y no parábamos, era todo el día así. Y luego ibas al examen y el examen te ponía X preguntas. Bueno, sí, habría gente que saldría, pero yo estoy seguro que la gente lo que hacía era olvidarlo al día siguiente. Cuando tú el foco no lo pones en el conocimiento, sino lo pones en la aplicabilidad, el alumno probablemente podrá volver al conocimiento muchas veces, porque le dará sentido a esto. Pero si lo pones en el conocimiento, te pasará un examen y luego se olvidará. Y acordémonos de una cosa, nosotros ponemos un agujerito para que todos los alumnos pasen a través de él, a través del conocimiento. Y hay muchos que no tienen capacidad de retención y se nos quedan fuera. Pero sí que, sin embargo, saben conectar los puntos. Son gente que saben hablar con gente para resolver cosas y nos los dejamos fuera. Y esto es muy importante. Esto es muy importante. Permiso, voy a hacer ahora, le damos a Julieta el micrófono. Mientras llega, hago un comentario que hasta ahora no salió y que me parece, en todo caso propongo, a ver si ustedes se acuerdan conmigo y Eduardo, que es muy pertinente, independientemente de la organización curricular que se dé, independientemente de las competencias, independientemente de los resultados de aprendizaje, ¿qué es lo que pasa en el aula? Yo suelo decir que si lo que pasa en el aula no cambia, todo esto que estamos haciendo no sirve para nada. O
O sea, por más que definamos un nuevo diseño curricular, cambiemos según proponen en Loma de Zamora o en algún otro lado, pongamos las competencias arriba, derecho, de arriba para abajo, de derecha a izquierda, definamos bien los resultados de aprendizaje, pero si el profesor llega al aula y hace lo mismo que hacía siempre, no cambia nada. Entonces me parece que ahí es donde el tema del aprendizaje centrado en el estudiante, del aprendizaje activo, de todas estas, digamos, si se quiere, innovaciones metodológicas, que no son tan innovaciones porque en realidad no se ha inventado tampoco nada revolucionario, pero en todo caso la necesidad de hacer foco en cambiar la metodología en el aula, ¿no? Digo, como para... Sí, no, es muy interesante antes de la pregunta y sí, uniéndome a tu reflexión, voy a poner un ejemplo que nos pasó hace unos años cuando yo era director de la Escuela de Informática. Uno de los másters que tenemos de 2 años, nos planteamos que no queríamos dar la docencia tradicional en semestres. No sé si aquí lo tienen así. Nosotros una asignatura la desplegamos a lo largo de todo el semestre. Empieza en septiembre, acaba por diciembre y luego empiezan otra vez en el segundo semestre en febrero y nos acaban en mayo, ¿de acuerdo? Y la asignatura se despliega, es decir, una asignatura de 6 créditos suele tener 4 horas semanales, 2 de teoría y 2 de prácticas y se van desplegando. Bueno, en fin. Hubo una propuesta por la Comisión de Plan de Estudios o de Comisión Académica que dijo, es interesante que no demos todo esto así, podríamos agrupar las asignaturas y dar asignaturas bisemestral, en 2 meses. ¿De acuerdo? Entonces tú tenías 2 asignaturas o 3, no recuerdo cuántas eran, que se daban de manera más intensiva de 2 meses. Esto es un tema que siempre ha sido recurrente, que decíamos, si un alumno se pone enfermo durante 2 semanas, se pierde la mitad de la asignatura y no se va a enterar. Pero parece que se quería hacer el ejercicio porque parecía que el alumno iba a ver como mucho más, de una manera más intensiva, determinados conceptos y relacionados con otro y se quería intentar hacer. Entonces se cambió el plan de estudios y se hizo así. Y al cabo de un año, en una de las comisiones académicas en la que yo estaba, un profesor de una asignatura dijo, esto yo quiero que lo volvamos a cambiar, lo volvamos a hacer semestral porque a mí no me está funcionando bien. Los alumnos se quejan que tienen mucho trabajo. ¿Qué es lo que había pasado? No había cambiado la ordenación de la asignatura. Lo que había hecho era lo que tenía en 4 meses, lo había embutido en 2. Y entonces, ¿qué pasaba? Los alumnos estaban saturadísimos, no podían. Y él tampoco podía. Porque muchas veces el cambio metodológico al que tú aludes tiene que ver con la ordenación académica, con la ordenación docente de las cosas y tú tienes que cambiar el chip para eso. Lo que no puedes decir es, no, yo tengo mis 12 temas y mis prácticas, ¿qué me lo haces en 2 meses? Te lo pongo en 2 meses. ¿Qué me lo haces en 4 meses? No, oiga, no. Si cambia, usted tiene que cambiar también. Y esto es clave para que esto tenga éxito. Julieta. Sí, buenas tardes. Son 2 preguntas que tengo. Una vinculada a cuáles son, ya que ustedes tienen bastante trayectoria en este tipo de enfoque, cuáles son los resultados o si han obtenido resultados en términos de evaluación de impacto. Esto es, si hay datos sobre si mejoraron, si los graduados tienen mejor inserción profesional, si los empleadores dan cuenta de este cambio de metodología. Digo esto casi como el abogado del diablo, cuando un profesor dice hace 25 años éramos igual de competentes que son ahora los ingenieros y no teníamos que hacer tanto lío para aprender. Esa es una pregunta. Y la otra pregunta tiene que ver más con una visión pedagógica, donde durante las ponencias se escucha poco en relación a lo emocional y al deseo y a la motivación en términos más profundos. Digo, los estudiantes que desertan, por lo menos en nuestra UTN, mucho tiene que ver con esto de esto no es para mí. No me motiva, no hay deseo. Es poco lo que hacemos los profesores, también en muchos casos, sobre todo en los primeros años, con cursos muy numerosos y con todas las problemáticas que vos mencionaste, para motivarlos. Pero me parece que en este enfoque se pierde un poco, en el enfoque que estás trabajando, esta idea de deseo, de motivación de lo emocional y de la enseñanza como relación social primaria, donde 2 sujetos se tienen que poner en contacto, ¿no? Empiezo por esta última pregunta y te doy la razón y es 100% real.
Muchas veces los alumnos abandonan porque no empatizan con la manera en que el profesor ha planteado esa asignatura y el profesor no la va a cambiar. Tenemos tantos ejemplos, contraejemplos o malos ejemplos de esta situación que a mí me da vergüenza hasta comentarlos. De gente que abandona porque no, porque el profesor o la profesora no ha diseñado las asignaturas. Pero esto tiene que ver con algo que, si me lo permiten, lo voy a decir de manera clara, la inseguridad del profesor. El profesor diseña la asignatura para que vaya por un carril porque sabe qué es lo que domina. En el momento que se salga del carril va a tener muchísimos problemas. Yo me acuerdo de mi experiencia cuando yo comencé a ser profesor universitario, el primer año que a mí me dieron, yo he acabado de titular, me dieron que tenía que dar unas prácticas de una titulación que yo no cursé. Eran prácticas que yo no conocía. Yo me las estudié, me las repasé y todo, y llevaba a los alumnos, pero vamos, casi con un látigo. Y no permitía que ni nadie me... Porque claro, mi riesgo es como me salga un alumno que me haga una pregunta que yo no sé, yo voy a quedar aquí en ridículo. Y este era mi problema. Pues ese problema lo han trasladado a los profesores a una serie de clases con una serie de contenidos, con una serie de prácticas. Y de ahí no salen. ¿Qué es lo que sucede con eso? Que es verdad que no salen de ahí y hay alumnos que no se adaptan y se van. Y esto es un problema muy serio. Lo he dicho anteriormente, tienen que pasar por aquí, pero hay gente que alrededor se queda fuera y no nos preocupamos de ellos. Hace un par de años mi universidad hizo una encuesta a alumnos que estaban haciendo másters o habían acabado una titulación de grado de 4 años y no habían hecho un máster en nuestra universidad. Es decir, que estaban haciendo másters en otro lugar o habían acabado y no habían querido hacer un máster. La pregunta es, ¿por qué no has querido continuar estudiando y tener un segundo ciclo? Y la respuesta era, mayormente, es más de lo mismo. Es decir, ¿qué pasa cuando un alumno en un máster se encuentra al profesor que vio en tercero o en cuarto del primer grado, que le daba la asignatura X y ahora le va a dar la asignatura X'? Y además con la misma metodología. Bueno, pues si hace falta pasar por ahí, pasaré, pero el alumno no se lo cree. Esto es un problema muy serio. Es tan serio como que a mí la última semana, porque nosotros estamos ahora en vacaciones, aunque no lo parezca, estoy de vacaciones, me pidieron un cambio en el calendario académico porque en los másters necesitaban una semana más de periodo de exámenes. Que yo cuando oigo eso me quiero matar. Es decir, yo es que en los másters no entiendo por qué se hacen exámenes. No lo entiendo, pero lo siguen haciendo. Voy a la primera. Resultados. A ver, cuando un alumno en la Comunidad Valenciana quiere hacer ingeniería, viene a nuestra universidad, porque históricamente viene a nuestra universidad. Nosotros no tenemos el mismo sistema que tienen ustedes aquí, que es libre del acceso a la universidad. Nosotros tenemos cupos. Entonces hay alumnos que por cuestión de cupo no pueden entrar a hacer determinadas carreras. ¿Eso qué significa? Que nosotros tenemos alumnos bastante buenos de entrada. Nosotros tenemos alumnos buenos. Y cuando una empresa quiere contratar ingenieros, normalmente contrata ingenieros egresados de nuestra universidad. ¿Cuál es el impacto de todo esto? El impacto en principio no se ha notado mucho. Nuestros alumnos ya se colocaban en el sector profesional. Si crecen las empresas que necesitan ingenieros, buscan ingenieros y los contratan. De hecho, hace poco salió un titular en prensa de estos que sale de vez en cuando de alguien que quiere atacar la universidad en España y decía que España era y es el país con mayor tasa de paro en titulados universitarios. Claro, esto visto así, la primera reacción de alguien que no sabe es decir, España tiene demasiadas universidades. Y es mentira. Nosotros tenemos la media de universidades de la OCDE y de europea y el mismo tasa que está alrededor del 32% de alumnos universitarios. Y si la siguiente cuestión es que nuestros alumnos ingenieros los contratan en Alemania y en Inglaterra, el problema ya no es nuestro, el problema es del sector productivo, que es un sector productivo que en España ahora no está funcionando bien. Por lo tanto, el impacto no se ha visto. Sin embargo, y ahí sí que quería ir, todo esto tiene que ir acompañado con una regulación adecuada. Nosotros hicimos, cuando implantamos todo esto, pequeños cambios regulatorios en las normativas internas de la universidad, de permanencia y de progreso. Y una de ellas, en la normativa de régimen académico, indicaba que los alumnos, si el profesor lo exige, tienen que ir a clase.
Es decir, hasta ese momento un alumno que no quería ir a clase no iba y ya está, y no pasaba nada. Se presentaba un examen final y ya está. Pero claro, si creemos en la evaluación continua, en las actividades formativas presenciales, etcétera, y el alumno no viene a clase, es imposible. Entonces el profesor tenía la potestad y tiene la potestad de decir, yo quiero que el alumno venga a clase. Y si deja de venir más de un X%, yo puedo pedir que le desmatriculen. Eso el alumno lo sabe. ¿Cuál es el problema que hemos tenido? Hemos pasado a tener las aulas medio llenas a llenas. Y el profesor dice, es que ahora tengo en el aula alumnos que no están motivados. Ah, amigo, esa es tu labor, motivar al alumno, que ya está aquí por algo, que además, acabo de decir, normalmente tienen buenas notas de acceso. Por lo tanto, reto para el profesor, motivar a los alumnos que están dentro del aula. He de decir que teníamos estadísticas de que cuando los alumnos van a clase, aprueban más. Y efectivamente, el rendimiento académico ha subido. Pero va unido todo. Va unido todo. No solamente es cambiar la metodología, es también cambiar la normativa, porque yo les doy la razón a los profesores cuando dicen, es que esto me da mucho trabajo, y digo, sí que te lo da. Pero hay que exigir compromiso por parte del alumno. Porque yo creo que un alumno que sigue una asignatura bien ordenada, con unas determinadas actividades, actos de evaluación, etcétera, y la sigue, debería aprobar, sí o sí. No hace falta ya pensar mucho más. El alumno que cumple debería aprobar. Y si no aprueba es porque yo no he diseñado bien el proceso educativo y me lo tengo que repensar. Esta es mi opinión. Porque nuestra labor no es, o sea, no se trata que el alumno apruebe un examen, se trata de que yo le haga que aprenda y que con el examen compruebe que ha aprendido, que es la diferencia. ¿Tenemos alguna otra pregunta o vamos a otro tema? Yo tengo un tema que no quería que se me fuera porque es el que habla de las competencias genéricas. Alguien preguntó que cómo se incluyen y si se deben de incluir las competencias genéricas o las transversales de las que he hablado esta mañana el primer año. Y yo se lo voy a preguntar a ustedes. ¿Deberían de estar o no en primer año? Es decir, en primer año hay que comenzar a dar también comunicación, trabajo en grupo, pensamiento crítico. Bien, yo estoy absolutamente de acuerdo también, porque esto, vuelvo a la pregunta antes de las matemáticas, esto muchas veces es lo que da sentido a las cuestiones. Si yo planteo un procedimiento matemático básico, pero lo añado y lo uno a una reflexión crítica sobre esto, ¿para qué me sirve? De repente el alumno lo entiende. Obviamente, las competencias genéricas y transversales se incluyen en el primer año a un nivel básico. A un nivel básico. No pretendemos que nuestros alumnos sepan comunicarse perfectamente el primer año. Tienen que ir avanzando dentro de la titulación. Y esto me lleva a una reflexión que he tenido también con alguien antes de entrar aquí y que yo no quería obviar, porque esto es una reflexión que tenemos ahora en mi universidad y que estamos viendo cómo vamos a abordarla. Y la pregunta se la hago a ustedes. Tenemos competencias específicas y competencias generales. Las generales son aquellas, las soft skills, vamos, las blandas, y las otras son las específicas. Hasta ahora hemos trabajado más con las específicas, porque las conocemos, porque son las que están más relacionadas con nuestros contenidos, son las que nosotros sabemos evaluar. Estas nos está costando un poquito más, ¿vale? Pregunta, ¿puede egresar un titulado con todo aprobado en las competencias específicas, pero tener alguna genérica no superada? Veo nos por ahí, ¿estamos de acuerdo? Sís por allá. Esto es todo un debate. A ver, dale el micrófono, Manuel. Espera que... Ahí. Bueno, la idea nuestra es precisamente eso, que deben responder a un perfil de egreso, que es lo que marca el tronco, el eje rector de una currícula. Y la currícula y las competencias de egreso, el perfil de egreso está conformado por los dos tipos de competencias, ¿no es cierto? En principio, la respuesta debiera ser no. Tiene que tener las dos. Sí, pero no lo has dicho taxativamente. No, sí. O sea, bueno, a ver, ¿cuál es la diferencia entre una idea y el hecho concreto? Que aprueben los estándares. Muy bien. Ahí atrás, Pablo.
y después allá. Creo que depende del conjunto de competencias. Si son competencias genéricas de muy alto nivel de abstracción, comunicación, producción escrita, comprensión lectora, oralidad, resolución de problemas, trabajo en equipo, administración de tiempo, aprendizaje autónomo, creo que tienen que cumplirlas. Si agregamos cosas como liderazgo, como emprendedorismo, bueno, ahí ya dudo y no sé si necesitamos que todos nuestros graduados tengan capacidad de liderazgo, si todos tienen que ser emprendedores, sí cierto nivel de creatividad. Entonces me parece que depende de cómo definimos el conjunto de competencias. Sergio, a ver... Después vamos allí. No, como comentario, seguramente que las competencias específicas, no solo el docente tiene la capacidad de medir si el alumno responde o no, sino el alumno seguramente también sabe cómo responder a esa competencia que se le pide. En aquellas que ya son de este otro nivel, para el alumno quizás le sea más difícil entender qué es lo que se le está pidiendo, y también para la universidad, para el colegio de profesores de la universidad, la pregunta es, ¿qué han hecho para que cubra esas competencias? Si se puede medir cómo ha respondido la universidad para que esas competencias de más alto nivel hayan sido cubiertas, si lo han acompañado al alumno para poder cumplirlas. ¿Querés agregar algo o escuchamos? Estoy escuchando, Allí, así aprendo yo también. Hola Eduardo, hoy a la mañana hablaste de las competencias no cognitivas, que me parece que hoy hablábamos en el almuerzo, que nosotros podemos darle todos los conocimientos al alumno, pero las competencias no cognitivas, que son lo que pide hoy en las empresas, como la innovación, el trabajo en equipo, o sea, un empresario no lo va a formar a un ingeniero en eso. Sí le puede dar los conocimientos porque lo estamos formando para toda la vida, entonces con los conocimientos de la ingeniería le estamos dando todas las herramientas. Pero las no cognitivas, me parece que estamos fallando bastante en las carreras de ingeniería. Cuando hablas de no cognitivas... trabajo en equipo, innovación, generales, y lo que serían las sociopolíticas para nuestras competencias generales. Vale. ¿Alguien más? Yo voy a agregar algo. ¿Hay dos más? Bueno, y luego tú. me pongo de... Dale. Sí, yo creo que si las competencias genéricas forman parte del currículum, y las incluimos como tales, tenemos que contribuir a desarrollarlas, evaluarlas y garantizar que el egresado se forme conforme a esas competencias. Muy bien. Y había otra sí, buenas tardes, de la Universidad Nacional de La Rioja. Me voy a referir a las competencias generales y específicas del libro rojo, Confedi. Sobre todo porque las generales ya vienen trabajándose hace muchos años. Hay algún documento por ahí del 2003 que tiene una desagregación muy fuerte hasta de competencias, capacidades, etc. Mi caso particular es que yo los recibo a los alumnos en ingreso y álgebra de primer año. Y también los despido con un trayecto que se llama Trayecto de los Trabajos Profesionales, donde los alumnos desarrollan proyectos de inversión sociales completos. Estamos teniendo muy buenos resultados y como usted le pidió por ahí, soy taxativo y digo, sí, tienen que estar total y absolutamente las específicas y las genéricas para conformar, digamos, un ingeniero competente. Sí, lo que yo quería agregar es que me parece que lo importante, y de esto vamos a hablar mañana cuando hablemos de evaluación, la evaluación entendida como, no como un estándar único y universal al que hay que acceder, al que hay que alcanzar, sino como un proceso de mejora. Y si uno lo entiende como un proceso de mejora, entonces puede ocurrir que un alumno que el primer día de clase, y me ha ocurrido, se pone a llorar cuando se pone frente a los alumnos porque tiene que hablar y no le sale una palabra, y a fin de año
puede medianamente desenvolverse y expresarse básicamente, para mí, eventualmente, está para probar, porque ha mejorado ese nivel. Hay otro que viene el primer día y es un stand-up, digamos, hace todo maravilloso, habla que todos nos reímos y todos lo seguimos y todos lo entendemos. Entonces, el tema para mí no es comparar el primero con el segundo, sino el primero consigo mismo y cómo evolucionó, y probablemente darlo por aprobado esa competencia, alcanzada esa competencia, porque la desarrolló, porque está mejor que antes. Es un poco, digamos, para ponerle un matiz al contestar sí o no. Absolutamente, y yo no tengo una respuesta, porque lo he discutido y lo hemos debatido tanto. Lo que tú acabas de comentar es una opción. Miren, yo doy ingeniería informática. Probablemente los informáticos son los más retraídos de todos históricamente a la hora de poder hablar en público, relacionarse, etcétera, etcétera. Dios me libre de decir esto porque yo no estoy de acuerdo con ello, pero bueno, existe un esquema de esto. La pregunta es, ¿no le vamos a dar el título de ingeniería informática a alguien que sabe programar muy bien, desarrollar sistemas informáticos, mantener, etcétera, etcétera, porque no sepa hablar en público? Esa sería la pregunta. Bueno, atendiendo a una, digamos, situación contextual hasta hoy, la respuesta es, ¿cómo no le vamos a dar un título de ingeniero informática a alguien que sepa programar muy bien? ¿De acuerdo? Pero yo esta mañana he puesto lo que las empresas están diciendo. ¿De acuerdo? Y las empresas nos dicen, oiga, sí, todo esto está muy bien, pero es que yo quiero que sepan hablar en público, que sean a trabajar con ética. Entonces la pregunta es, si en algunas competencias transversales yo no pongo un listón mínimo, ¿por qué las pongo en unas y en otras no? De hecho, extremando la situación, podemos tener una situación, porque uno puede pensar, mientras yo apruebe todas las competencias específicas, si hay alguna transversal que no llegue al mínimo, no pasa nada, ¿verdad? Eso es lo que hemos dicho. Pero yo digo, bueno, imaginemos un alumno que aprueba todas las específicas y además las aprueba muy bien y no pasa ninguna de las transversales. ¿Lo aprobaríamos? Parece un caso extremo que si nos lo creemos no deberíamos tenerlo. A lo mejor el aprobarla o no es simplemente que hayan hecho un progreso. Esto ya podría ser algo, ¿de acuerdo? Y yo también antes hablaba con alguien y decía, y a lo mejor compensar. Podríamos tener un egresado en informática que no sabe hablar en público, pero trabaja muy bien en grupo, tiene un comportamiento ético muy bueno, y a lo mejor podríamos hacer hasta la media de las competencias transversales, me lo imagino. Estoy improvisando, Estoy improvisando. Pero me voy un paso más allá. Yo creo que las competencias específicas va a haber un momento en que habrá tantos recursos, si no los hay ya, en línea, que no podremos competir como universidad presencial contra ellos. De hecho, ya hay en este momento una tendencia que todavía no ha llegado a plasmarse del todo de que empresas comiencen a plantearse que gente que tenga MOOCs realizados en determinados conceptos, sobre todo fijarnos en la parte de programación, les van a contratar y les da igual el título de ingeniería informática, pues les van a contratar. Está pasando con las empresas de Palo Alto. Si esta situación comienza a generalizarse, nosotros como universidad, ¿qué hacemos aquí? Cuando nosotros, el valor que vamos a dar nosotros no es el valor en línea, sino la experiencia presencial. Y ahí es donde las competencias transversales tienen un valor muy alto, porque ahí es donde nosotros podemos aportar mucho, más allá de lo que es las competencias específicas. El valor diferencial que una universidad presencial puede tener es, cuidado, los alumnos vienen aquí, pero no vienen tanto aquí como para adquirir las competencias específicas que las pueden adquirir en muchos lugares, sino que además aquí vienen a desempeñarse en otros valores. Y eso tiene mucho que ver con las competencias genéricas o transversales. Y esta es una reflexión que a mí me importa muchísimo, porque creo sinceramente que nuestros compañeros y muchos de los profesores siguen pensando en el método tradicional, y el método tradicional hace que nosotros estemos avanzando a una velocidad de tortuga cuando otras universidades... O sea, imagínense ustedes cuando un alumno de cualquier lugar del mundo pueda matricularse en un servicio de recursos en línea parecidos a los MOOCs, o la evolución que esto pueda tener en los próximos 10 años, y las empresas comiencen a contratar a esa gente. Es decir, ¿qué hemos hecho nosotros? Nos van a adelantar por todos los lados. Sin embargo,
Es difícil que un alumno pueda saber trabajar en grupo estando en su casa, en su habitación. Tiene que abandonar ese espacio. Y por eso la vivencia de venir a una universidad tiene que convertirse en algo diferente. Y esta es un poco la reflexión que yo quería hacer. No me quería ir de aquí sin dar esta reflexión, porque yo creo que este es el reto que como universidades vamos a tener sí o sí en los próximos años. Cambiar el chip ya no es un tema de que tengamos que cambiar, es que los alumnos lo van a hacer de manera natural y las empresas de manera natural van a comenzar a contratar a ese determinado perfil de alumnos. Esto está pasando muy claramente en el ámbito informático, que a mí me duele muchísimo, porque no sé si conocen la experiencia de la Escuela 42, que está en París y que ahora está también en no sé qué lugar de Palo Alto, y que Telefónica ha implantado ya en Madrid y ahora va a poner en Barcelona, y me han dicho que también va a hacer en Valencia. Estamos hablando de una universidad que no tiene títulos, no tiene asignaturas, no tiene profesores, donde en el caso de la sede de París aplican más de 30.000 alumnos, ellos eligen, se quedan con un pequeño grupo de alumnos y los alumnos comienzan a trabajar de manera libre, aprenden programación, lo tienen todo muy secuenciado, lo tienen todo muy medido, han hecho también un sistema donde los alumnos cada vez cuando adquieren determinados niveles, pueden pasar al siguiente nivel, etcétera. Digamos que hay gente que les está monitoreando, pero de manera libre. Y cuando acaban, son contratados inmediatamente por las empresas. Uno de los directores técnicos de Telefónica, hace menos de un mes que yo estuve en una mesa redonda con él, dijo: estamos planteándonos en que ya no nos importan los títulos universitarios, vamos a este escenario. Claro, en informática es que esto es mucho más grave, no lo puedes hacer en medicina y probablemente en muchas de las ingenierías. Por eso digo que la experiencia universitaria deberíamos plantearnos que cambie en esa línea. Bueno, el tiempo se va acabando, hemos tenido un largo, a mi modo de ver, interesante día, y quisiera tomarme 2 minutos para hacer un cierre, algunas conclusiones de mi parte, por lo menos, ustedes tendrán las suyas. Me parece que este espacio que nos dimos para terminar la jornada habla un poco del crecimiento que tenemos como comunidad universitaria, ¿no? Esta posibilidad de discutir sin verdades únicas, ¿no? De dejar planteadas preguntas. Me parece que si en la universidad podemos tener estos espacios, es que estamos creciendo como comunidad en la que se enseña y se aprende, y nosotros, y no son los estudiantes los únicos que aprenden, sino aprendemos nosotros también, ¿no? Y la segunda conclusión es sobre qué discutimos. Algunos de ustedes, digo colegas de acá, de nuestra facultad, probablemente hayan estado hace un par de años en un debate que se dio acá, un panel sobre las competencias, y en ese momento la discusión era si competencias sí o competencias no. Y hoy ya no estamos discutiendo eso, por suerte. Hoy estamos discutiendo otras cosas, y me parece que eso también habla de una evolución y quiero rescatarlo, ¿no? Así que bueno, eso un poco como cierre de este debate, diálogo, conversación o como lo quieran llamar de este último rato.